Buenos días, estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien, ¿sí? Como siempre, al levantarnos hay que agradecer a Dios por cuidar de nosotros, por permitir estar junto a nuestros familiares y estar en buen estado de salud a pesar de todo el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿sí? El día de hoy nuestra competencia a trabajar será leer diversos tipos de texto y nuestro objetivo es interpretar las características, ¿sí?, del romanticismo en el contexto histórico en el cual se está viviendo, ¿sí? Vamos a trabajar el día de hoy lo que viene a ser el romanticismo. Hay que seguir la hilación. Recuerda que hemos trabajado literatura prehispánica, literatura de la conquista, ¿sí? Literatura colonial, literatura de la emancipación. La emancipación, es decir, empiezan a rebelarse contra la colonia para que se vayan. Entramos a la época republicana, es decir, se van los españoles, entramos a la época republicana en la cual ya no tenemos un gobierno monárquico de reyes o virreyes, sino por presidentes, que hasta la actualidad se está viviendo. Y dentro de estas corrientes literarias hemos trabajado lo que es el costumbrismo, ¿no? Que tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, ¿sí? Y Asensio Segura, ¿sí? Manuel Asensio Segura. En este caso, hablamos de esta época, empieza lo que es el periodismo y todo eso, ¿no? La época del costumbrismo habla acerca de los hábitos de estas personas, cómo viven, ¿no? De los grandes funcionarios o de los más pobres, ¿no? O del pueblo, ¿no? Porque hablamos de dos bandos, hablamos de los conservadores, los liberales, ¿no? Luego vamos a pasar a la época del romanticismo, en la cual empieza a haber un recuerdo acerca del pasado, ¿no? Comienzan a recordar cómo fue la época de la colonia, ¿no? Cuando hacíamos esto. Recuerda que en la época de la colonia existía lo que ahí es donde se inician todos los carnavales que actualmente se dan en el mes de febrero, pero estos carnavales eran el boom, era una fiesta a lo grande, ¿no? Que en la época republicana esto ya empieza a bajar mucho. En cambio, la época en la cual que vivían acá los virreyes era un gran fiestón, ¿no? En la cual una semana, todo el mes festejaban los carnavales, ¿no? El mes de febrero. Entonces, una época de añoranza, del recuerdo hasta la época pasada. Es una época pasadista. Ahora, hablamos del romanticismo. Recuerda que el romanticismo no solo se refiere al amor sentimental de pareja, ¿no? Sino también se refiere al amor patriótico, a ese sentimiento, el sentimiento que yo interno que yo quiero liberar. ¿Sí? El romanticismo tiene que ver con la liberación, liberar lo que siento, ¿no? En la cual, yo amo a mi patria, ¿no? Ahora, entonces vamos a ver cuál es el contexto en el Perú. Bien, pero primero hay que saber de dónde proviene el romanticismo. El romanticismo es una corriente de Alemania, ¿ya? Alemania e Inglaterra, que tiene las siguientes características, que también las tiene aquí. Es subjetiva, ¿sí? ¿Sí? Porque es ilusionativa, produce ilusión, es emotiva, habla acerca del amor, la naturaleza, la tranquilidad del campo, el yo poético, ¿no? Si bien en el romanticismo abarcamos todas las corrientes literarias, todos los géneros literarios, pero la que más predomina va a ser el género lírico. En el caso del género lírico, vamos a hablar acerca del yo poético, que es aquel que expresa sus emociones a través de la poesía, ¿no? Es el quien ahí habla, ¿no? Sus emociones. Mientras que el romanticismo va a acabar en Europa, ¿no? Que más o menos acaba en el siglo XIX, porque el romanticismo se da al inicio del siglo XIX, ¿sí? Y en la segunda mitad vamos a encontrar lo que es el realismo. Entonces, el romanticismo va acabando en Europa y llega recién a América. O sea, cuando ya acaba en Europa, recién va a llegar acá. Y si llega a América, llega al Perú, ¿no? Dentro del Perú hay que enfocarnos. ¿Qué sucede en el Perú cuando llega esta corriente literaria? Es decir, cuando estos escritores empiezan a leer a personajes del romanticismo, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos a Becker, ¿no? Que es el más romántico, ¿no? O el más florero de todos, algo así. Tenemos a Werther en Alemania, en la cual cuando leyeron este libro dice que todo el mundo se suicidó porque este hombre, ¿no? Que no fue correspondido, se mata, ¿no? Al final de su historia. Se dice que todas las personas que leyeron este libro también se suicidaron.
Bien, entonces como habíamos hablado acerca del weight, de que todo el mundo se suicida, entonces vemos que ¿qué es lo que predomina? La emoción, no la razón. Es decir, yo actúo acorde a mis emociones y no a lo que yo razono. Todo esto tiene que ver con qué? Con el romanticismo, con la expresión de mis emociones. Si estamos en Perú, entonces aquí, ¿qué está sucediendo cuando llega el romanticismo en el Perú? Tenemos el gobierno de Ramón Castilla, que por la clase de historia vamos a conocer un poquito de qué trata, ¿no? El gobierno de Ramón Castilla, conocido como la prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque se dice que el Perú está viviendo una época en la cual tiene todo, tiene dinero, hay un buen gobierno. Lima se está modernizando, lleno de ferrocarriles, pistas, haciendas, ¿no? Construcciones de lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dinero y ese dinero donde proviene del esfuerzo de nuestras hermosas aves guaneras, ¿no? ¿Qué cosa hacen estas aves guaneras? Su guanito, ¿no? Este guano que produce han hecho exportación y en la cual ha puesto al Perú en un estatus económico suficientemente bien para poder estabilizarse, ¿sí? Entonces, así está nuestro Perú. Pero ¿por qué prosperidad falaz? Porque no de todo es bonito. Hay problemas internos en los cuales todavía no se sabe y que más adelante va a repercutir. Que más o menos vamos a conocer que viene a ser con la guerra con Chile. Recuerda que el Perú se va a aliar con Bolivia. ¿Para qué? Para poder enfrentarse a los chilenos. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos en la siguiente corriente literaria, ¿sí? Porque en esta época todavía hay algo interno, ¿no? No se está difundiendo demasiado. Aparte de eso también hay pobreza, ¿no? Pero solamente es que no se da de notar. Por eso que también eso se le llama prosperidad falaz, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar aquí en el romanticismo, hablando acerca de la evocación del pasado, aquí en el Perú, ¿sí? Tiene todas esas características, pero también evoca el pasado. ¿Qué pasado? El pasado de las colonias, la época colonial, la época de los virreyes, la época de las fiestas que se hacían con los españoles, ¿no? Los carnavales, ¿no? Recuerda que los carnavales aparecen en la época colonial, ¿no? Que eran grandes fiestas, ¿no? Entonces, eso es lo que se añora en el romanticismo. Entonces, vamos a hablar en el Perú de un romanticismo sentimental y social. Y también en toda Latinoamérica, ¿no? Un romanticismo histórico, social y sentimental, ¿no? Por ejemplo, en el sentimental tenemos la obra María, que habla acerca de este personaje, Jorge Isaac, donde María es una mujer en la cual, si ella está triste, la naturaleza está triste. Si ella está feliz, la naturaleza está feliz, ¿no? Y vive un amor muy romántico, ¿no? Así, un momento con un doctor. Luego hablamos de un romanticismo histórico, en la cual habla de guerra, pero el amor a la patria, ¿no? Un romanticismo social que habla acerca del matadero, en la cual a todas estas personas los siguen trabajando y explotando, pero estas personas luchan ¿para qué? Para liberarse, porque el romanticismo tiene que ver con la liberación. Si yo expreso lo que siento, entonces yo también tengo que ser libre y liberarme, ¿sí? Pero aquí en Perú nada más vamos a hablar de un romanticismo sentimental y social, no hay un romanticismo histórico, ¿sí? Dentro del sentimental vamos a encontrar a Salaberry, ¿sí? Con su poemario más conocido, Cartas a un ángel, ¿no? Dice, acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí cuando veas un ave pasar, ¿no? Él se siente, familiarizado con el ave, ¿por qué? Porque él está solo. Y la locura que las aves son aves que se inventan en grupo, pero si la ave está sola, sino que está solitaria igual que él, ¿no? Tú solo, yo solo, los dos solos, ¿no? Y se siente identificada con eso, ¿no? Y así le dice a su amada, ¿no? Como él no fue correspondido, y le escribí esos poemas, ¿no? Casi todos sus poemas son poemas muy tristes, melancólicos, ¿sí? En la cual primero le escribe bonito porque primero le acepta, pero después cuando lo chotea, le comienza a escribir, ¿no? Me enamoré de una ingrata, ¿no? Ingrata mujer, le dice, ¿no? Luego tenemos aquí la novela. La primera novela romántica aparece acá. Bueno, romanticismo. Primera novela, pero es la primera novela, ¿sí? Encontramos lo que es Padre El Padre Orán trata acerca de esta mujer llamada Angélica, que ella
es la monaguilla de un padre, este padre llamado Padre Orán. Sí, el Padre Orán es muy querido por el pueblo, él hace que todo el pueblo cree en Dios, siempre les habla la palabra de Dios, ¿sí? Y toda la gente lo adora y la gente también cree mucho en Dios. Pero el Padre Orán dice que un día cae enfermo y ¿quién lo acompaña? Su monaguillo que era Angélica. Angélica cuando se acerca a él, este Padre Orán le dice, te voy a confesar algo antes de morir, pues está muy, muy mal. Y le dice que él no cree en Dios. Y así muere. Angélica se queda muy decepcionada porque ella creía en Dios, porque él les había enseñado y a todo el pueblo también. Pero él no creía en él, no creía en Dios. Por eso que Angélica queda muy decepcionada, ¿no? Aquí que critica el hecho de que él miente por quedar bien, no es sincero, ¿no? Entonces recuerda que el romanticismo tiene que ver con tú tienes que ser sincero para ser feliz, ¿no? Con decir lo que sientes. Porque si tú dices lo que sientes, eres libre. Y hablas mucho de la libertad. Libertad de expresión. Luego tenemos aquí a Ricardo Palma. Ricardo Palma tiene un enemigo. Este enemigo que es otro escritor llamado González Prada, que le dice, ¿sabes qué? Tú eres un pasadista. Porque tú solamente añoras el pasado, extrañas a los españoles, pero no haces nada, le dice, ¿no? No haces nada, tú eres un pasadista, ¿no? Ricardo Palma es conocido como, ¿recuerdan, chicos? El bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Recuerda que ya más o menos, ya a finales del romanticismo, ya empezamos Perú entra a un enfrentamiento con Chile, y Chile, ¿qué hacen en sus primeros ataques? Queman la biblioteca, dicen, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué lo queman? Recuerda que para que un pueblo sea vencido, debe ser un pueblo ignorante, sin educación. ¿Dónde están todos los libros para que uno estudie en la biblioteca? Entonces, ¿qué es lo que hacen los chilenos? Queman la biblioteca, que era como un símbolo en la cual esta biblioteca, al quemarla, ¿no? Sabes que ustedes son unos ignorantes, ¿no? Ricardo Palma queda sin biblioteca, porque queman su biblioteca, y él, ¿qué es lo que hace? Voy a volver a una biblioteca y empieza a pedir libros por todos lados, ¿no? Algunos de sus libros los pudo recuperar, muchos de sus libros perdieron. Por eso es conocido como un bibliotecario mendigo, ¿ya? Él crea las tradiciones. Las tradiciones es un cuento costumbrista, ¿no? Un cuento en un cuadro costumbrista. Quiere decir que son historias basadas con personajes reales de la sociedad, anécdotas, mitos que escuchó más antes. ¿De qué época? Recuerda, si es pasadista, la época colonial. Esta época del romanticismo se basa mucho en la época colonial, ¿sí? El creador de las tradiciones viene a ser Ricardo Palma. Él habla acerca de las tradiciones. Sus tradiciones tienen un carácter irónico, burlesco. Aproximadamente tenemos unos 453 o 456 tradiciones, ¿sí? Entre las más importantes tenemos la historia de un cañoncito, tenemos Don Dima de Tijereta, tenemos Al pie de la letra, tenemos los anales de la Inquisición, tenemos Bohemias de mi tiempo, ¿sí? Carta habla, también tenemos. Vamos a hablar de algunas de ellas. A ver, vamos a hablar acerca de Don Dima de Tijeretas. Don Dima de Tijeretas trata acerca de la historia de un hombre que tiene más o menos 70 años. Este hombre que tiene 70 años dice, tiene mucho dinero, ha hecho mucho dinero, pero vive solo. No tiene con quién compartir su riqueza. Pero también es muy tacaño, ¿no? O sea, ve a un niño vendiendo caramelo, ni siquiera le compra nada. Entonces, cuando ella está caminando, camina y encuentra a una mujer muy hermosa y dice, qué mujer tan hermosa. Daría lo que fuera, ¿sí? Por estar junto a él. En eso dice que él comienza a caminar y un perro le empieza a seguir. El perro le sigue y dices, tú, ¿este perro dónde me sigue? Ya bueno, ya sígueme nomás, dice. Llega a su casa y bueno, el perro le sigue siguiendo. Le digo, ¿tú por qué me sigues siguiendo? ¿Quieres comida? Está bien, te voy a dar comida y ahí te vas, dice, ¿no? Te boto, dice, ¿no? Y entonces el perro entra y él se siente y el perro empieza a transformarse. Y se transforma en un ser medio diabólico, ¿no? Este ser diabólico que se transforma
le dice a Don Dimas, yo he venido a salvarte. Yo he venido a salvarte, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y le dice, pero tú qué me vas a salvar a mí, le dice, ¿no? Y Don Dimas, este demonio le dice, sí, pero no te preocupes, yo sé que quieres esa mujer y yo te la voy a dar. Yo te voy a dar todo lo que tú quieres, pero tú me prometes dar algo a cambio. Quiero tu alma, le dice, ¿no? Entonces Don Dimas está bien, lo estaba pensando y dice, bueno, no pierdo nada, dice, ya está bien, te daré mi almilla, le dice. Entonces este demonio dice, alma, almilla, bueno, es lo mismo, ya está bien. Y le hace firmar y escribir, ¿no? Y le da un tiempo determinado, ¿no? Por tanto tiempo yo voy a estar contigo y te daré mi almilla y firma, con su sangre, ¿no? Ya está, sellado. Entonces dice que él sale a comprar, regresa a su casa y encuentra a la mujer hermosa en su casa. Dice que está muy feliz, encuentra a esta mujer, dice que llega, lo abraza, como si fuera que lo conoce. Entonces, Don Dimas está muy feliz viviendo con esta mujer. Dice que viven por bastante tiempo, en la cual ese demonio regresa y le dice, ¿sabes qué? Don Dimas, ya cumplió el tiempo, ahora sí me tienes que dar tu almilla, porque así decía ahí, almilla. Don Dimas le dice, pero no, pues un ratito más, le dice, no, pues un ratito más que te cuesta. Y le dice, no, ya cumplió el tiempo y tú me tienes que cumplir. Ya está bien, le dice. Entonces Don Dimas empieza a sacarse la ropa. Y este demonio le dice, Don Dimas, pero yo no he dicho que te saques la ropa, ¿qué tienes? Pero si tú me quieres que yo te pague, ¿cómo te voy a pagar si no me sacas la ropa? Le dice. Pero don Dimas, no es necesario que te saques la ropa para que me des tu alma, le dice. Alma, pero si te voy a dar mi almilla, le dice. Ya, almilla, alma, como sea, pero no es necesario que te quites la ropa, yo no creo que te quites la ropa, le dice. En eso que Don Dimas se quita la ropa y le entrega su truza, ¿no? Al entregarle su truza y le dice, ¿y esto qué es? Mi almilla, le dice. Tú me has dicho que te dé mi almilla. Yo no te pedí tu almilla, le dice. Yo te pedí tu almilla, pero esto no es una almilla, eso es una almilla. En esa discusión, no, Don Dimas, tú igual me tienes que cumplir y agarra y se lo lleva. Se lo lleva y despiertan al diablo, Lucifer, van a despertar. Lucifer muy molesto le dice, ¿por qué me despiertan? Que yo estoy descansando, qué buena cosa le dice, ¿no? Y le dice, no, lo que pasa es que acá que este hombre, Don Dimas, me quiere engañar con alma y almilla, y me ha firmado, acá me ha puesto almilla, y me ha dado eso, y dice que esto es almilla, pero yo no sé qué cosa es almilla. Y dice, uy, ¿ahora qué hacemos? Dice, está bien, tengo un amigo acá, lo voy a llamar, dice, ¿no? Llama acá al amigo. Oye, amigo, ¿sabes qué? ¿Tienes el libro de la Real Academia? Oye, sí, ¿sabes qué? Estoy buscando en el significado, pero ya está bien, te lo voy a buscar, te lo voy a mandar, le dice, ¿no? Y le mandan el libro de la Real Academia, ¿no? En eso, ya, le mandan el libro de la Real Academia, ¿sí? Y comienzan a buscar, entonces el diablo dice, ya está bien, voy a buscar, dice acá. A ver, acá dice alma, alma dice parte interna del cuerpo, ¿no? Que se transfiere, ¿no? Parte espiritual. Y sí, buscado, acá dice almilla. Dice, ropa interior más íntima de la persona. Y mira la calzoneta que le había dado un Bimas y mira el significado y dice que sí era cierto. Entonces le dice, él estaba muy molesto con su pequeño diablito que no se había dado cuenta y le llama la atención. Bueno, no sabemos en realidad qué cosa sucede con él, se lo mata, pero Don Dimas lo libera, ¿no? Entonces ya está bien, ¿no? Tenías razón. Alma y amigo, ¿ya qué vamos a hacer? Y lo sueltan. Don Dimas, pero le hiciste una jugada, ¿no? O sea, la supo hacer, ¿no? Ahí regresa a su casa, Don Dimas. Al regresar a su casa, ya no encuentra a esta mujer hermosa en su casa, ¿no? Ya se había ido porque se había recobrado la memoria de que ella no pertenecía a esa casa. Y así como termina nuestra historia de Don Dimas, ¿no? En la cual, aquí donde encontramos el romanticismo, en la cual recuerda que Ricardo Palma retoma mucho los personajes, ¿no? De esta época, él está retomando un poquito de la historia de qué, del romanticismo alemán. En el romanticismo alemán vamos a encontrar la historia de Fausto, que habla de un hombre que sí le vende su alma al diablo, ¿no? Su alma. Pero aquí él se burla de una forma, almilla, ¿no? Lo cambia de eso, ¿no? Habla acerca de los
cómo son los términos, alma y almilla, ¿no? O sea, el hecho de cambiar un derivativo, una palabra, cambia todo el significado de una palabra, ¿sí? Entonces usa mucho esos términos lingüísticos. El hecho de que menciona el libro de la Real Academia era porque él era presidente, era miembro de la Real Academia, ¿sí? Por eso que él también nombra a otros personajes históricos también. Otra de sus tradiciones tenemos la tradición del al pie de la letra, en la cual nos habla acerca del famoso Capitán Paiva. Este Capitán Paiva era aquel persona que si tú le decías tírate de cabeza, se tiraba de cabeza. Entonces, en esta época, según la historia, esta tradición, está de gobernante el presidente Salaverry. Él tenía un amigo llamado Cuculí. Este amigo Cuculí era bien tramposo, ¿sí? Le gustaba hacer desorden, ¿sí? Y siempre paraba preso, siempre lo llevaban preso. Pero a él no le importaba, porque como su amigo era el presidente, siempre lo liberaba. En una que el presidente le dice, es que ya me cansaste, Cuculí. La próxima vez que te metes el problema, yo no te voy a liberar. Y ese siempre dice siempre, pero tú no lo vas a hacer, le dice Cuculí. ¿Qué sucede después? Se mete en problemas, se la ve y dice, ¿sabes qué? Ya me cansó. Y le dice a Capitán Paiva, ¿sabes qué, Capitán Paiva? Lo vas a buscar en su casa y si no lo encuentras, quiero que añades su casa. Capitán Paiva va y no lo encontró. Y regresa a buscar a Salaverry. Y le dice, Salaverry, no encontré a Capitán Paiva. Bueno, de ahí lo seguiremos buscando. Dice, pero puedes sembrar en esa casa, porque ya añadí la casa. Es decir, derrumbó la casa y lo dejó plano para que hagan sembrar, porque le digo, si no lo encuentras, vas a añadir la casa. Hizo tal cual como le dijo. Pero dice, después se olvida y otra tontería viene a hacer este jovencito o este señor Coculi. Salaverry dice, ya me cansé, ahora sí. Y le dice al Capitán Paiva, ¿sabes qué? Quiero que me fusiles que lo mates, ¿no? Fusila a Coculi. Pero quiero que lo fusiles entre dos velas. En eso que Capitán Paiva va y busca a Cuculí y lo encuentra y se lo lleva, pero Cuculí, tú crees que me vas a tapar, mi amigo es el presidente, que me vas a liberar y cuantas cosas, ¿no? En eso que el Capitán Paiva le dice, ¿sabes qué? No, el presidente Salaverry me ha dicho que tengo que fusilarte. ¿Tú crees que me vas a fusilar? Ya pues, ya Paiva, ya fuera de broma, ya pues suéltame, le dice, ¿no? No, no lo voy a hacer, pero ¿qué tiene? Le dice, y lo amarran, ¿no? Lo amarran y le dice, ¿sabes que tengo que fusilarle, pero me falta algo? Y le dice, ay, ya, está bien, me vas a fusilar, me vas a matar, ¿no? Y empieza a reírse, porque no creía. ¿Qué es lo que viene? El Capitán Paiva viene con sus velitas y le pone sus velas a los costados, y al poner sus velas al costado, lo mata. ¿Sí? Y ya cuando él regresa donde Salaverry dice, es que ya maté a Cuculí, como usted me dijo, entre dos velas. Igualito lo hizo, ¿no? Salaverry le dice, ya bueno, está bien, le dice. En uno de esos que después van a una guerra, y dice que estaban peleando con los bolivianos, en la cual ellos están ahí tapados, ¿no? Están esperando una orden, ¿no? De uno de los capitanes. Y el Capitán Paiva le dice al presidente, hay que salir, hay que salir, hay que pelear, están atacando. Salaverry dice, no, espérate la orden. No, yo quiero salir. No, espérate la orden, le dice. No, no, yo quiero salir. Ya está bien, mira, si quieres salir, sal, le dice, ¿no? ¿Quieres salir? Sal, pero no regreses acá hasta darte por muerto. Uy, ¿qué le dijo Paiva? Entonces Paiva sale, comienza a pelear, ¿no? Y dice, en eso que trae a un herido. Lo trae el herido, ¿para qué? Y ya en el camino este herido muere, ¿no? Y se lo da a Salaverry, mira, traje aquí este hombre que maté, ¿no? Le dice. Y entonces Salaverry ya está muy bien, entonces has peleado y me has traído algo que demuestre que tú has peleado. ¿Y qué es lo que hace? Una vez que lo entrega, el Capitán Paiva se agarra y se mata. ¿Por qué se mata? Porque Salaverry le había dicho que tiene que pelear hasta hacerse morir. Y es decir, él tiene que morir para cumplir al pie de la letra lo que le dijo el presidente Salaverry. Muy bien, con eso estamos terminando nuestra clase acerca del romanticismo. La siguiente clase trabajaremos trabajaremos lo que es la siguiente corriente literaria, y parece que tener en cuenta mucho las causas, las consecuencias y todo lo que produjo la guerra con Chile, porque es muy importante, parte del contexto histórico de la siguiente corriente literaria. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden hacer sus actividades. Les he dejado una ficha con todo lo que está acá y con más información, a la cual ustedes van a resumir
con su organizador visual, un organizador que puede ser un mapa conceptual, una infografía, un mapa semántico, un cuadro sinóptico, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan absorber un poco de estos temas, conocer un poquito más, ¿sí? Eh, pero recuerda que no es copiar todo, recuerda que tienes que resumir, ¿no? Selecciona las palabras, las ideas, los conceptos más importantes que te pueden servir a ti, ¿sí? Que tú crees que son los conceptos en los cuales te pueden hacer recordar de todo el tema. Y las otras actividades vas a responder acerca de una tradición, ¿sí? Que es de Ricardo Palmer, que es otra de la que yo no he contado, otra tradición, ¿sí? Muy bien, entonces con eso estaríamos acabando todo y nos vemos en la siguiente clase con la siguiente corriente literaria. Recuerden, chicos, la causa y consecuencia de la guerra con Chile. Hasta luego, chicos.